Bueno, Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todos y para todas. En representación de la Escuela Virtual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en representación también de Virtualia, de la comunidad de Virtualia y de Conciencia, les damos a todos y todas la más cordial bienvenida a esta charla semanal. Es un placer tenerles hoy aquí pues, para compartir, intercambiar experiencias hoy con invitadas especiales de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla. Entonces, hoy tendremos la oportunidad de intercambiar, de hacer preguntas eh, y bueno, de aportar y aprovechar este espacio pues para el intercambio. Digamos, en la misma esencia del curso, que es el intercambio, que es el diálogo, ese espacio pues se concibe de esta misma manera. Un poco para explicar la dinámica, ubicarnos un poco en la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Empezaremos con una pequeña presentación de parte del Zoológico de Barranquilla, en donde nos van a contar algunos aspectos de su experiencia. Ustedes en el aula tenían o tienen un estudio de caso que hemos trabajado también con la Fundación Botánica y pues bueno, la idea es que ellos nos cuenten algunos aspectos de este caso, que puedan contarnos sus experiencias, sus fortalezas, debilidades, algunas enseñanzas que nos dejen, ¿no? O que les dejó esta experiencia a ellos, y pues que de esta manera podamos alimentar nuestras prácticas. Recuerden que estas charlas semanales, como todo lo que sucede en el curso, la idea es que ustedes puedan extraer de cada espacio, de cada charla, de cada lectura, los aspectos que pueden fortalecer sus propias prácticas, ¿no? Ese es como el núcleo central del proceso. Entonces, para que hoy también tengan esa mirada de cómo esta charla de hoy puede aportar a su propia experiencia, a su propia práctica, y pues cómo se puede alimentar de ello. Un poco, bueno, para decirles ahora sí cómo vamos a manejar, entonces primero empezamos con una pequeña presentación de unos 20 minutos, digamos, y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y de comentarios frente a lo dicho, ¿no? La idea es que estos encuentros, como vamos a tener encuentros de manera, digamos, semanal durante este proceso, pues seamos también pues podamos sacar el mayor provecho en el tiempo que disponemos. Entonces esta sesión va a tener una hora de duración para que pues bueno también todos puedan salir temprano a sus casas y pues para que todos también tengan en cuenta el uso racional del tiempo en sus intervenciones, sean muy concretos cuando vayan a preguntar o a comentar, puedan ser muy concretos en sus comentarios. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, entonces le voy a pasar la palabra a Paola Sierra, quien pues nos estará haciendo como esta exposición. Entonces, Paola, por favor, si quieres activar tu micrófono. ¿aló, me escuchan? Sí, te escucho Bueno, pues perfectamente. muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en este conversatorio con todos y contar pues nuestra experiencia. Estoy tratando de enviar una presentación, vamos a ver si se puede proyectar, si se me ha devuelto, creo que tiene muchas fotos, pero ya quité fotos y espero que se pueda proyectar. En todo caso, pues me dice si ya podemos comenzar. Me acompaña aquí la directora de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, Farah Yami, también está aquí. Un saludo para todos, muy contentos de poder participar en este espacio y de poder también aprender de sus experiencias. ¿Aló? Claro, perfecto, te escuchamos. Muchas gracias. Una bienvenida también para a este encuentro. Bueno, entonces, pues si quieren ya comienzo. Nuestro proyecto se llama Conexiones entre Museos y Colegios, construcción colectiva de una metodología para la apropiación social del conocimiento a partir de las inquietudes de los niños y las niñas. Fue un proyecto
diseñado con la Corporación Parque Cultural del Caribe, Museo del Caribe. Aquí en este diplomado se encuentra Tatiana, que hizo parte de este proyecto y ahora se encuentra en Argentina. Un saludo para Tatiana Miranda. Está Diana Casalins, que estuvo incapacitada, no sé si esté participando hoy en la charla, pero no pudo venir por problemas de salud. Y fue un proyecto financiado por Colciencias con recursos del Banco Mundial en la convocatoria que se hizo en el año 2011. Fue la primera convocatoria que hizo Colciencias para apropiación social del conocimiento. Fue abierto y nosotros pues aplicamos en la estrategia de comunicación. Para contarles un poco sobre las dos entidades museales que aplicaron a esta convocatoria. La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla es una organización ambiental que lidera iniciativas de educación, investigación y conservación para inspirar actitudes en la comunidad a favor de la biodiversidad de Colombia, del Caribe. Y esta fundación administra el zoológico desde hace 20 años. El zoológico tiene 60 años en la ciudad y recibe anualmente 300.000 visitantes. Cuenta con certificado y registro de clasificación como entidad museal y su colección está registrada en el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas. Y la Corporación Parque Cultural del Caribe es un complejo dedicado a promover el patrimonio natural, cultural e histórico del Caribe colombiano. Comprende el Museo del Caribe y tiene dentro de sus instalaciones la Biblioteca Infantil Piloto, la Mediateca Macondo, que es especializada en Gabriel García Márquez, la sala múltiple, una gran plaza pública para eventos. Y el Museo del Caribe es el primer museo regional del país, ya tiene 4 años en la ciudad, y su tema central es el Caribe colombiano en sus dimensiones ambiental, histórica y sociocultural. Sí, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues nosotros en el equipo, cuando nos presentamos a la convocatoria de Colciencias, nos hicimos como la pregunta de, bueno, ¿cuál es el papel que cumplimos las entidades museales dentro de una ciudad? Y nuestra primera inspiración, pues, ha sido pues todo el tema de ciudades educadoras, la relación entre ciudad y educación, entre colegios y territorios. Y el papel que cumplimos dentro de la ciudad es definitivamente estimular la mediación. Y dentro de la estrategia de comunicación de apropiación social, la mediación ocupa un lugar central, pues es el todo de la comunicación. Y nosotros podemos desarrollar capacidades para que las personas transformen la información en conocimiento. Pasar de la idea de ciudad educadora, que se ha reducido a que el colegio visite los museos a través de distintos programas, como en varias ciudades de Colombia existen programas que desarrollan un poco el tema de ciudad educadora, como Medellín y Bogotá, principalmente, y queríamos pasar un poco de la ciudad como la ciudad y sus entidades museales se apropian un poco más del tema de ciudad educadora y no se limite a que el colegio visite el museo, sino pasar a la ciudad como pedagogía, creando propios currículos como camino para aprender, articulados y conectados. Esta experiencia inicialmente la íbamos a hacer 3 entidades museales, también se encuentra aquí Orlando dentro del diplomado. Y ahí está la presentación. Ese es el equipo de trabajo, yo soy la Crespa que está ahí, la más alta. Y ese es como nuestro equipo. Ya les he contado un poco, voy por la diapositiva más, eso es como lo que ya les conté. Puedes seguir pasando para volvernos, ahí estamos. Y pues un poco como, bueno, ¿cuál es nuestro papel dentro de la mediación y cuál es la experiencia que tienen los visitantes en materia de apropiación social del conocimiento? Iba a decir que este proyecto inicialmente se iba a presentar con el planetario de Barranquilla. Orlando estuvo trabajando con nosotros durante la primera parte de ideación del proyecto. Sin embargo, por problemas administrativos, el planetario no se pudo presentar, pero fue
fue ponernos de acuerdo 3 entidades museales de Barranquilla para desarrollar un proyecto de apropiación social. Y desde ahí comienza como una aventura y todo un desarrollo de conexiones entre distintas entidades con el ánimo pues de poder construir un proyecto de apropiación social. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Ahí está unas fotos de las salas del Museo del Caribe para que noten un poco los espacios en los cuales se desarrollaron las experiencias. A la izquierda están las fotos del museo y a la derecha están las del zoológico, pues el que tienen los animales y los espacios verdes. El zoológico es ambiente pues abierto, natural, y el Museo del Caribe es un espacio cerrado, muy moderno. Y luego de la primera parte, pues viene un poco a qué responde el proyecto, que es la siguiente diapositiva, a qué responde conexiones. Uno era la necesidad de diálogo constructivo entre entidades museales y colegios, con perspectiva de apropiación social del conocimiento. La apropiación social del conocimiento es intencionada. Y desde ese punto de vista, nuestro objetivo era intencionalmente desarrollar una metodología de apropiación social. 2, que Barranquilla no había liderado iniciativas que integraran el aprovechamiento de centros de educación informal como el Museo del Caribe y el Zoológico, y en su inicio pues el planetario, y se requería un poco diseñar una ruta con currículos conectados. Y 3, la necesidad de aprovechar más y mejor la oferta educativa de los contextos de educación informal para incrementar pues la reducida oferta de espacios similares que existen en la ciudad. Aquí nosotros hicimos parte del grupo pionero de la red de museos del Atlántico, que empezó es una iniciativa que viene también trabajándose desde hace 2 años. Y pues en la ciudad pues existen pocos espacios y pocas conexiones entre los museos, y es algo que estamos tratando de abordar desde la red de museos desde que cada vez estamos más fuertes. Cuando empezó este proyecto pues todavía no habíamos logrado las redes que tenemos ahora. El objetivo pues construir un modelo participativo de apropiación social de la ciencia que orientara las visitas pedagógicas realizadas en centros de educación informal. Queremos que se desarrollen procesos que logren mejores oportunidades para la apropiación social del conocimiento. El proyecto, pues en cifras, podemos pasar a la diapositiva siguiente, duró 23 meses. De hecho, estamos todavía cerrándolo, 2 años ya. Pero pues en el convenio está 23 meses. 12 colegios se involucraron. De los 12 colegios, 1.266 niños y niñas participaron, 34 docentes, el Zoológico y el Museo del Caribe, y siempre se pensó en que este proyecto era la oportunidad de investigar como algo experimental, también como una prueba piloto para lo que podía llegar a ser una ruta pedagógica dentro de la ciudad, y cómo lograr que los niños se apropiaran de su territorio y construyeran conocimiento a partir de las disciplinas que se manejaban desde las 2 entidades. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, los inicios, pues cuando Colciencia aprobó el proyecto, pues vino todo el trámite administrativo. Luego conformamos un equipo técnico desde las 2 entidades, desde el Museo del Caribe y el Zoológico. Compartimos el proyecto con el personal de ambas entidades museales, es decir, cada uno hizo socializaciones del proyecto con sus directivos, con el personal, con los equipos educativos de cada museo. Seleccionamos el equipo operativo del proyecto, mediadores, profesional de apoyo. Se conformó un equipo que, como lo vieron en el estudio de caso, pues llegó a ser hasta 29, 30 personas, bastante grande, trabajando en el proyecto. Unos, no todos pagados con recursos del proyecto, sino como contrapartida de ambas entidades. Selección del equipo operativo, ya diseño y desarrollo del plan de formación del equipo técnico. Para nosotros fue muy importante dejar dentro del proyecto un mes de formación con la gente nueva que iba a entrar y con el propio equipo de trabajo. Y pues para eso pues podemos pasar a la siguiente
diapositiva. Bueno, establecer criterios de los colegios fue el otro paso que hicimos, o sea, cuáles son los colegios que queríamos que participaran como beneficiarios. Hicimos una convocatoria a colegios, presentamos el proyecto en diversos escenarios con profesores para contarles de qué se trataba el proyecto, y hicimos una selección de colegios, y para nosotros fue muy importante el tema de la previsita a los colegios, ir hasta allá. Eso quedó dentro del proyecto como una parte importante. Antes de elegir a los colegios, visitamos los colegios, hablamos con los profesores, presentamos el proyecto a todos, miramos los espacios, tuvimos muchas reuniones con docentes y con los directivos del colegio. ¿Cómo? ¿Algo? Bueno, nosotros partimos un poco desde la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento con lo que significaba apropiación social, y fuimos poco a poco construyendo nuestros criterios, nuestros principios de apropiación. Pues, conceptualmente, dentro de la estrategia, la apropiación social es el proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, construido a partir de la participación activa de diversos grupos sociales que generen conocimiento. Es organizado, intencionado, tiene la participación de expertos y diversos grupos sociales categorizados como no expertos, empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento y construcción compleja de todos y para todas. Esa parte que es de la estrategia nacional, quisimos como aterrizarle un poco a lo que nosotros habíamos venido trabajando en el tema de apropiación social del conocimiento desde ambas entidades. Y nos lanzamos entonces allí allí está una de nuestras profesoras, María Cristina Ruiz. Afortunadamente hizo parte de este equipo en el comienzo como asesora científica, y nos acompañó en el programa de formación, de diseño del programa de formación, del plan de sistematización y desde la primera fase del preguntario. Un saludo para María Cristina. Allí en la foto pues vemos un poco las fases del preguntario. Nosotros, el proyecto metodológicamente, como lo vieron dentro del estudio de caso, fue presentado con una estructura metodológica de 4 fases. La primera fase se llamó preguntario, la segunda fase se llamó conexiones, la tercera fase se llamó, ya podemos como parar ahí, porque voy a hablar un poco de cada fase. La otra fase se llamó divulgación, y una cuarta fase que fue continua. Nosotros arrancamos la sistematización desde el primer día. Tuvimos un equipo de sistematizadores que arrancó bajo un enfoque vamos sistematizando desde el principio de la experiencia, y la fase de sistematización fue permanente, continua y totalmente transversal a cada una de las fases. En la primera fase preguntario, que fueron las fotos que pudimos ver, ya no tengo mucho texto ya en las diapositivas, sino simplemente fotografías. Esa primera fase preguntario era la posibilidad y la oportunidad de generar apropiación a partir del desarrollo de habilidades en los niños y las niñas. Entonces empezó todo el punto de cómo nos conectamos con los colegios, y para el diseño de la fase preguntario nosotros hicimos una revisión conceptual y decidimos que una de las primeras momentos o puntos de encuentro con los colegios era a partir de los estándares nacionales de ciencias, no tanto por los conceptos, porque el enfoque por competencias no desarrolla o no está muy interesado en el desarrollo de temáticas, sino el enfoque como tal de los estándares, que desde el enfoque de competencias científicas lo que busca es que los niños y las niñas se aproximen al conocimiento a partir del desarrollo de competencias que están al mismo nivel. La oportunidad de desarrollar habilidades científicas, actitudes científicas
y aprender también contenidos científicos, pero no estuvo centrado a nivel de contenidos. Entonces nosotros dentro de esa primera fase se fue como nuestro punto de conexión y tuvimos muchas discusiones entre el Museo del Caribe y nosotros, pues pensando en esa conexión con la educación formal. Diseñamos unas metodologías y tuvimos en cuenta metodologías como el aprendizaje por objetos, incluimos metodologías del modelo de enseñanza para la comprensión, todo el proceso de aprender a través de la indagación. Teníamos muy claro qué no queríamos hacer dentro del proyecto. Todo lo que no queríamos hacer fue muy discutido y a partir del no querer hacer algo que no creíamos que podía generar una metodología de apropiación, fue que surgió todo el modelo del preguntario, que fue simplemente un taller que motivaba a los niños a preguntar a partir de sus inquietudes, y pues decidimos la metodología de aprendizaje por objetos porque era algo que era muy fácil de llevar a los colegios y que podía estimular mucho más el diseño de preguntas. Pero antes de eso, pues diseñamos una especie de nodos generativos de cosas que podíamos, de conceptos que podían ser desarrollados dentro del Museo del Caribe y del zoológico, pero además de eso que estuviera articulado a través de los estándares de ciencias con el colegio. Y ese fue nuestro primer punto de conexión. Tuvimos muchas discusiones al respecto y finalmente diseñamos una cosa que se llamaron los mundos. Diseñamos 4 mundos y los mundos eran representaciones simbólicas de lo que significaba el territorio, de lo que significaban los conceptos, y la metodología pues toda fue a través de actividades que promovieran competencias científicas a nivel actitudinal, desde las experiencias que podían tenerse en cada uno de los 2 escenarios y que arrancaba desde el colegio. Entonces el taller preguntario tenía 4 mundos, que fueron el mundo de la vida, el mundo Caribe, el mundo del tiempo y el mundo del movimiento, y cada uno de esos mundos tenía unos nodos generativos. Y esos nodos que nos llevaban a conectarnos entre nuestros, digámoslo así, contenidos de ambas entidades, se conectaban en sí mismos con los estándares. Y el profesor elegía con cuál de los mundos quería entrar a la ruta que diseñamos. Cuando nosotros fuimos a los colegios con el taller preguntario, la metodología era que los niños simularan un mundo, tenían unos objetos y a partir de los objetos ellos elegían qué objeto les interesaba, elegían de esta forma sobre qué querían preguntar, que era el nodo generativo, y a partir de este nodo generativo y a partir de los objetos los niños empezaban a preguntar. De ahí surgieron las preguntas de los niños como una ruta de navegación para hacer todo esta ruta pedagógica que empezó en los colegios. Nosotros íbamos allá con los mediadores y hacíamos el taller preguntario. Al principio los niños no preguntaban mucho porque pues, infortunadamente pues, encontramos colegios donde la experiencia de preguntar no era para nada desarrollada. Entonces los niños le tenían miedo a preguntar y pues nosotros sabíamos que ellos podían hacer grandes preguntas. Entonces empezó como todo eso, que fue algo que discutimos mucho desde el inicio del taller, cómo hacer para que los niños perdieran el miedo a preguntar y empezaran a hacer preguntas. Surgieron muchas preguntas y ellos mismos elegían la pregunta y el nodo y la pregunta a partir de unas votaciones que hacían. Luego nosotros, bajo unos criterios, hacíamos una selección de preguntas de los niños y la pregunta del nodo generador del mundo en el cual se escribieron los profesores, volvía al colegio, y antes de venir al zoológico y al Museo del Caribe, que eran visitas para realizar una misma jornada,
ellos iban desarrollando y iban construyendo conocimiento y haciendo más preguntas alrededor de la pregunta central en el colegio, y bueno, parte de la metodología era que ellos pegaban la pregunta y la iban desarrollando todos los días con el profesor. ¿Cómo se planeó la visita? Nosotros poco a poco fuimos involucrando mucho más a los docentes y queríamos que ellos además, bueno, esas son las fotos del prepilotaje de lo que significaba el mundo. Eso mismo lo probamos nosotros antes, lo probamos antes con un grupo piloto de niños que no hacía parte pues estrictamente pues del proyecto, de beneficiarios del proyecto, antes de llevarlo a los colegios, y ahí pueden ver lo que el mundo era un círculo, y en el centro estaba representado los objetos, y cada objeto representaba un nodo generador. Nosotros, la forma como hicimos el trabajo con los profesores fue que pues, diseñamos una metodología que se llamaba Rueda de Ideas Pedagógicas, y fue inspirado un poco en lo que era las ideas, las ruedas de negocios. Cuando uno va a una rueda de negocios, uno trata de vender algo, de vender un producto. Aquí lo que queríamos era vender ideas a los colegios, pero además compartir ideas y que ellos también nos vendieran ideas a nosotros. Entonces era algo también compartido. Y lo que hicimos fue que invitamos a los profesores a que con la pregunta seleccionada empezáramos a diseñar las experiencias. Hicimos todos unos criterios metodológicos de qué características tenían que tener esas experiencias, y nos basamos en que las experiencias tenían que ser diseñadas desde 3 planos. Todo desde el modelo muy conocido en museos, se llama el modelo de Sheldon Ames, y también un poco las teorías de Folk, que también son muy comunes en investigaciones y en desarrollos conceptuales de museología, y desde ahí empezamos a explorar experiencias que abordaran los 3 planos: el plano cognitivo, el plano emocional y el plano social. Eso era lo que queríamos. Y empezamos con los profesores a involucrarlos, hacíamos con la pregunta, les decíamos, bueno, esta es la pregunta que el colegio, que los niños eligieron a partir de los nodos, estas son preguntas de los niños. Si ustedes estuvieran aquí en el Museo del Caribe y después hicimos lo mismo en el zoológico, ¿dónde creen que pueden explorar e indagar un poco más sobre el conocimiento que puede desprenderse de esta pregunta? Y ellos, en la rueda de ideas, tenían la posibilidad de visitar todos los escenarios enfocados en esa pregunta y luego proponernos actividades, y nosotros les proponíamos actividades. Antes de eso, cabe notar que el equipo técnico y pedagógico diseñó unos planes de visita general. Nosotros hicimos una especie de diagnóstico, bueno, qué áreas tenemos, dónde podemos desarrollar las actividades con los niños, cuáles se prestan más, cuáles se prestan menos, para ciertos conceptos y para el desarrollo de ciertas actividades. Los mediadores se apropiaron de toda esa metodología, y luego diseñamos algo que se llamó los planes de visita, que más adelante en las fotos pues aparece un modelo de lo que hicimos con los formatos. Y los planes de visita tenían las actividades que se iban a hacer, y se diseñaron 3 actividades para hacer en el Museo del Caribe, con la misma pregunta, en el mismo nodo del mundo, de cada mundo, y luego en el zoológico, con la misma pregunta, del mismo nodo, del mismo mundo. La tenían que hacer aquí, pero utilizando otras experiencias y con otros ambientes. Ese fue quizás el primer desafío de todo este proyecto, lograr todas estas conexiones. Y los profesores eran responsables de hacer unas actividades y nosotros otras, pero todo se hacía en conjunto. Bueno, luego de que los niños venían, a eso se le llamó la expedición, que más adelante podemos ver también fotos de lo que fueron las expediciones, y luego los niños volvían de hacer todas estas expediciones y todos estos ambientes que se diseñaron, volvían al colegio,
y en el colegio tenían que desarrollar una parte que se llamó la post, era como una post visita que pues se llamó Cuéntanos tu cuento. Y el zoológico tenía que volver con el Museo del Caribe, volver al colegio, y ellos tenían que desarrollar, pero todo esto era con la intención de que desarrollaran competencias comunicativas, y que los niños pudieran presentar los resultados de su expedición de distintas formas a otros niños en el colegio. A esta jornada de planeación, los niños volvieron a revivir el mundo, volvieron a revivir la experiencia, volvieron a hacer preguntas, y el tipo de preguntas cambiaba un poco porque ya tenían toda la experiencia de la expedición, y a partir de ahí contaban sus cuentos, contaban sus historias y diseñaban cómo querían comunicar los resultados de su expedición a los otros niños, cómo podían contagiar a los demás de la experiencia. Bueno, esta fase que ven en la pantalla, pues ya se las conté un poco de lo que significa. Ese es el formato que hicimos, es un formato donde está el mapa del Museo del Caribe, teníamos uno igual del mapa del zoológico, y allí eso fue lo que diligenciamos con los docentes en la rueda de ideas pedagógicas, y en cada zona íbamos diseñando con ellos la actividad y poníamos de qué mundo pertenecía, si al Caribe, al del movimiento, al del tiempo, al de la vida, en qué nodo, en qué pregunta y qué competencias se desarrollaban. Podemos seguir a la siguiente, ahí está el otro formato, que es del zoológico, de la fase de conexiones del preguntar. Ahí están las ruedas de ideas pedagógicas, ahí están los profesores teniendo una charla con nosotros, y pues como de expedición también en cada museo. Bueno, luego de todo esto, se hizo toda esta parte de volver al colegio, de que los niños desarrollaran estas competencias, de que presentaran, y pues allí se terminó como esta parte de la fase 1 de preguntario, y la fase 2, que fue conexiones. Fueron en total de 3 a 5 visitas que se realizaron en cada colegio, con niños y niñas de 4º grado y un grupo de 5º grado tuvimos, y manejando los estándares de competencia de 4º a 5º grado, y posteriormente a eso se hizo la fase de divulgación. La fase de divulgación, ahí ya estamos en la fase 3 de divulgación, tuvo 3 estrategias. La primera fue ciencia en vivo. Ciencia en vivo era la oportunidad que tenían los niños de romper un poco el esquema, que era también otro de los principios de todo el proyecto de apropiación, de que la ciencia era algo que estaba por allá inalcanzable, de que los únicos que hacían ciencia eran personas de bata blanca, de gafas, que no interactuaban con nadie, sino que la ciencia es algo social, que se construye, y que cualquier persona hace ciencia, y para hacer ciencia tienes que desarrollar y tener unas competencias científicas básicas que te permiten preguntar, que te permiten aplicar, que te permiten hablar, y que la ciencia se gesta desde las propias necesidades sociales y desde la propia experiencia del investigador con la sociedad. Ese era como uno de los principios fundamentales que quisimos que los niños comprendieran durante todo el proyecto, y así fue ciencia en vivo. Pensamos desde traer científicos hasta, pensamos de todo, bueno, cómo hacíamos un conversatorio, y lo mismo desde el principio sabíamos que no queríamos hacer. Y después de descartar todo lo que no queríamos hacer, resultó que invitamos profesionales destacados de Barranquilla, que aplicaban y hacían ciencia desde distintas áreas, y eran muy reconocidos, y eran emprendedores, innovadores, y lograban hacer innovaciones a partir del conocimiento social. Entonces tuvimos invitados de este tipo, con este perfil, y los niños tuvieron la oportunidad de tener un conversatorio desde lo vocacional. Entonces, por ejemplo, el invitado hablaba de qué fue lo que lo motivó a investigar, a conocer, a especializarse, qué lo motivó a querer aprender, su curiosidad. Entonces era un poco desde la vivencia del investigador desde niño, y cómo empezó su proceso de
de conocimiento, de su disciplina y pues de lograr estas innovaciones sociales. Y fue un conversatorio que nosotros preparamos a los expositores, les dijimos cómo queríamos que fueran sus charlas con los niños. Cada charla no duró más de 8 minutos, y en esos 8 minutos ellos tenían que hacer su presentación, entonces fueron charlas muy dinámicas, bueno, casi no fueron como charlas tradicionales, fueron muy, muy distintas. Tuvimos muy buenos, digamos, invitados, y fue algo genial. Vino Mildred Mendoza de Colciencia, también estuvo aquí, fue una de las invitadas. Y fue una experiencia muy interesante. Los niños preguntaban, todos los niños que han participado en el proyecto pues participaron en el taller Ciencia en Vivo, y los niños preguntaban, los niños le hacían preguntas de por qué, de algunas cosas que les había interesado. Entonces fue unos momentos muy, muy chéveres, y se hicieron dos presentaciones con invitados distintos, y luego de eso invitamos a otras entidades museales. Entonces tuvimos una serie, vino el planetario, eso se hizo en el Museo del Caribe. Entonces tuvimos una sección, o sea, una primera parte de conversatorio que, como pueden ver, no fue muy largo porque tuvimos de 3 a 4 invitados cada uno de 8 minutos. Luego tuvimos una parte de taller donde estaban otras entidades museales desde distintas disciplinas. Estuvo el planetario, estuvo Imagenia, que es un museo que también está con el planetario con Barranquilla. Estuvo el Museo del Caribe con un taller, estuvimos nosotros, Zoológico, con otro taller. Talleres cortos y demostrativos, estuvo el Museo Mapuca de la Universidad del Norte, que es nuevo en Barranquilla, también desarrollando otro taller. Estuvo el programa Ondas de Colciencias, también tratando de hacer esas conexiones con lo que significa investigar desde ondas, y estuvo hablando con los profesores, y también participó la Universidad del Norte con un grupo de maestros, con un grupo de una red de maestros que ellos tienen. Y fue como algo muy, muy chévere, porque los niños después tenían como esta especie de talleres, y que ellos iban pasando, y eran talleres también de máximo 15 minutos. La otra parte que ha sido muy importante dentro del proyecto de la fase de divulgación ha sido la parte de la exhibición itinerante. Se diseñó una exhibición itinerante pensada para niños, desde el tamaño de la exhibición, los colores, las fotografías, con todas las fotografías del proyecto, contando un poco qué significa cada mundo, qué significa el proyecto, cómo es la experiencia, y que cuenta además con dispositivos interactivos que le permiten a los niños vivir la experiencia parecido a lo que los niños del proyecto lo hicieron. Y esta exhibición pues va a rotar por todos los colegios, y también estará en el Museo del Caribe, en el Zoológico y en todos los colegios. Y pues fue un proceso también de diseño muy interesante en la exhibición. Pues la parte conceptual y gráfica pues nos quedó muy bonita, y queremos que con esto también el proyecto empiece como a ser apropiado también, y lo que nos interesa es que otros colegios y otras entidades museales puedan replicar un poco esta experiencia. Y tenemos el mini site que ya está en su fase final. Pronto lo vamos a montar en las plataformas, donde va a estar todo en el mini site. Nosotros vamos a tener toda una completa galería de fotos, vamos a tener la sistematización de la experiencia, que es un documento que detalla la experiencia paso a paso, con sus logros, sus dificultades, desde las voces de todos los actores. Y para la sistematización nosotros aplicamos distintas metodologías, distintas herramientas de investigación cualitativa, y distintos instrumentos diseñados. La sistematización empezó desde entrevistas al equipo técnico, desde el inicio del proyecto, entrevistas a los profesores, entrevistas a los niños durante cada una de las fases. Utilizamos una técnica que son los como mapas conceptuales, que hicimos con los niños antes y después. Esa es una metodología que es también muy usada en museos, hicimos también diarios de campo,
hicimos relatos con los profesores, con los niños, hicimos mapas de topofilia y topofobia para que los niños recordaran un poco la experiencia, y todo eso fue analizado, discutido a partir de los 3 planos, y toda la parte de sistematización incluyó una evaluación que buscaba evaluar el impacto a partir de los 3 planos que ya les comenté: el afectivo, el social y el cognitivo. De allí surgieron unas categorías que para nosotros ha sido uno de los aprendizajes más grandes, que no hubiera sido posible sin tener la financiación de Colciencias, porque pocas veces uno tiene la oportunidad de diseñar, de hacer investigación, de tener plata para investigar y de contar con personal dedicado exclusivamente a esto, y de tener como esta excusa para discutir con otro museo y discutir con los profesores sobre distintos temas. Así surgen las categorías de cada plano. El plano cognitivo tuvo unas categorías, subcategorías con descripciones que mostraban qué pasaba en cada uno. En el plano cognitivo, por ejemplo, hubo desde producción de preguntas, si eran preguntas, les voy a poner varios ejemplos de varias categorías. Del plano cognitivo, producción de preguntas. Dentro de la subcategoría espontánea o inducida, tenemos las descripciones. Es un documento pues extenso, pero vale la pena como discutirlo a las personas que estén interesadas en conocer un poco esto de los planos. El contexto fue algo también de la categoría del plano cognitivo. El contexto era un poco si el niño logró, si dentro de los estudiantes lograban verbalizar conocimiento previo, si la experiencia permitía construcción de ideas, si la experiencia permitía conexiones entre los museos, entre la experiencia, entre el nodo, entre el mundo, si lograban comprender nuevas nociones o incorporarlas. Dentro de habilidades comunicativas, las habilidades comunicativas, la exploración y la evocación también hizo parte de las categorías del plano cognitivo. En el plano social tuvimos categorías como participación, mirando si había participación espontánea de los niños, si hubo relaciones participativas en las experiencias diseñadas, el respeto a la palabra, como el desarrollo de competencias ciudadanas, si los niños seguían instrucciones o construían y seguían las normas con. Paola, perdimos a Paola un momento justo en esta parte final. Esperemos un segundo que seguramente el programa vuelve, eh, graba y siguen escuchando. Así que en un momento seguramente escucharán la grabación de lo que ella estaba diciendo. Ok. Como ven, Paola tuvo como un problema en su computador seguramente y se salió un segundo de la sesión. Entonces seguramente se le cayó el internet, entonces pues se volverá a conectar en unos minuticos. Eh, por lo pronto, digamos, mientras que Paola se conecta, ustedes pueden ir, bueno, seguramente eh, tendrán bastantes preguntas, bastantes comentarios. Me parece que ha sido una presentación como muy rica y que deja muchas experiencias y creo que sobre todo muchas preguntas y muchos comentarios de pronto para aplicarlos a cada experiencia, ¿no? Entonces pueden ir pensándola y ir depurando su comentario, su pregunta para que la puedan hacer así como muy brevemente porque tenemos eh, poco tiempo, digamos, nos queda en este momento. Entonces esperemos que vuelva Paola y Fara para, para poder hacerles las preguntas. Entonces esperemos un segundo. Bueno, mientras tanto también les quiero comentar que en esta sesión se encuentra una compañera
de nosotros, del diplomado, que se llama Diana Casals, quien también participó muy de cerca, es otra investigadora en este proceso de conexiones. Entonces, si les parece, mientras que vuelve Paola y Farah, podrían ustedes hacerle pues algunas preguntas a Diana. Entonces, vamos a, si les parece, hacer lo siguiente mientras tanto, ¿no? Vamos a tomar como en orden de palabra, ustedes a tomar el cupo, y para hacerlo, entonces por favor levanten la mano, pues para mantener un orden. Entonces levanten la mano con la herramienta esta de levantar en la manito que ustedes ven ahí en la pizarra en este momento, para que puedan pedir la palabra y pueden participar con sus preguntas, comentarios y demás. Entonces, por favor, levanten la mano. Y mientras tanto le vamos haciendo las preguntas a Diana, quien conoce también muy bien esta experiencia. Entonces, esperamos las manos que se levanten. Muy bien, perfecto. Entonces, en este orden, tenemos primero al profesor Manuel Franco, a nuestro facilitador. Entonces, Manuel, tienes la palabra. Bueno, hola a todos y todas nuevamente. Yo, pues primero quiero felicitar a estos dos escenarios que lograron articularse. Eso no es frecuente en nuestro contexto. Desafortunadamente, nuestras instituciones museales trabajan por separado, aisladas, y es poco frecuente que se desarrollen actividades en conjunto. Luego, esto sin duda es un escenario muy, muy interesante. Yo tengo tres preguntas que quisiera colocar sobre la mesa rápidamente. Me interesaría saber qué sigue después de todo esto que han hecho ellas y ellos en la articulación de museos y escuelas. ¿Cuál es el paso a seguir? Eso es una pregunta. La otra tiene que ver con qué aprendieron los museos de la escuela. Quisiera discutir esto. Cuando el museo se acerca a estos escenarios escolares, ¿qué aprende? Y lo otro es, ¿qué condiciones hacen posible que estos proyectos se den? Sobre todo porque aparecen elementos asociados a la política, elementos sociales, económicos y demás, que muchas veces dificultan y se convierten en obstáculos para que se desarrollen estos proyectos. Ejemplo de ello, en algunos casos, puede ser la ley de gratuidad en la educación, que impide, por ejemplo, que los padres dispongan recursos para movilizar los niños a los museos, y si el museo cobra, significa hacer un consenso entre los padres para que los padres puedan pagar la entrada al museo, no se les puede cobrar. Entonces es interesante, por ejemplo, cómo una ley de gratuidad puede obstaculizar esta relación de museo y escuela. Esas son como las tres cuestiones que yo pongo sobre la mesa. Pues yo no sé si Diana se anime a responder, pero quisiera también como discutirla con los otros museos que están aquí presentes. Perfecto, Manuel, muchas gracias. En todo caso, creo que se acaba de conectar nuevamente Paola, me pareció que ya está nuevamente en el menú. Sin embargo, no sé, Diana, si tú que escuchaste las preguntas podrías de pronto tener una primera reacción. Entonces, para eso tienes la palabra, Diana. Eh, Diana, para participar debes activar tu micrófono, como se muestra en la pantalla. Me parece. Sí, Diana me está preguntando que cómo participamos. En la pantalla ven un botón que dice hablar, digamos, que está en la parte superior izquierda de la pantalla.
Cuando le das clic ahí, Diana, puedes hablar, participar. Ok, Te escucho, perfecto. ok. Buenas noches. Bueno, sí, ya veo que Paola se acaba de contestar, pero como por ir dando respuesta a las preguntas que acaban de hacer, nos preguntaban inicialmente qué sigue después del proyecto. En este momento, bueno, Paola les contaba que tenemos una exhibición que es un poco una forma de llevar algunos... ¿Aló? Hola. ¿Aló? Es una de las formas de llevar los contenidos del proyecto a otros lugares. Pero además logramos una cosa muy bonita que fue conectar a los niños y a los profesores del proyecto con otro programa también de investigación para niños que es de Colciencias también y es Ondas. Entonces ha sido una forma de lograr que se abran nuevas puertas también para ellos y que, digamos, todas esas preguntas que logramos generar con los niños durante las fases del proyecto puedan también convertirse en nuevos proyectos de investigación para ellos y sus profesores con el apoyo de Colciencias. Para nosotros también internamente en los museos, en el Zoológico y en el Museo del Caribe, se convierte en una oportunidad para estructurar aún mejor nuestras propias líneas de investigación y el tema de apropiación social del conocimiento. Y la misma experiencia también fortalecerá unos programas que tenemos ambas instituciones para formar docentes y un poco para crear unos lazos para el desarrollo de las visitas de campo, que era también un tema central dentro de todo el proyecto. Entonces, un poco eso es lo que sigue, dar a conocer el proyecto ahora con otras personas que no participaron. Para los niños y profesores sigue también otro camino de investigación, ya que están un poco, que han dado una aprobada y que seguramente muchos seguirán muy entusiasmados con el tema de investigación. E internamente para nosotros también queda el capitalizar esta experiencia fortaleciendo nuestras líneas de investigación y nuestros programas con docentes. Eso es en el que sigue. Preguntaba también qué aprendieron los museos y creo que hablábamos también al principio, Paola contaba, creo que uno de los temas es que tanto para los colegios como para los museos a veces actuamos un poco ciegos y tenemos presuponemos cosas sobre el otro que no siempre corresponden con la realidad. Ella contaba también el tema de las preguntas, de pronto el darnos cuenta de cómo nuestras expectativas se estrellan un poco con la realidad a veces y nos damos cuenta de en dónde podemos nosotros apoyar y fortalecer procesos que se están dando en los colegios y también procesos que son difíciles que se den en los colegios. En la misma pregunta, tú contabas hace un momento sobre las condiciones que hacen posible o que hacen poco probable que se den estos proyectos también y digamos el tema de ayudar a generar preguntas, a que los chicos tengan también competencias comunicativas, que la experiencia cubra como varios planos del aprendizaje, es parte de eso mismo que nos queda a nosotros por capitalizar. Y las condiciones, la tercera pregunta era sobre eso, las condiciones que hacen posible que estos proyectos se den. Sin duda, el hecho de que sea interinstitucional es una fortaleza. Nosotros contamos también con esa oportunidad cuando Colciencias abrió la convocatoria para proyectos de apropiación social. Fue un buen momento, coincidimos, digamos, ambas instituciones, incluso teníamos la intención de una tercera, pero creo que el hecho de que sea interinstitucional logra facilitar un poco las cosas. El apoyo de Colciencias sin duda fue valiosísimo porque ese problema que comentaba hace un momento del problema de los buses, por ejemplo, para un colegio, que es una preocupación, nosotros pudimos, de hecho parte de los recursos se destinaron para esos temas de logística, para que todos, o sea, tanto los profesores, los estudiantes y nosotros en los museos nos preocupáramos más de lo que estaba sucediendo en los procesos y no de tener que preocuparnos por cómo lograr facilitar las visitas o de dónde íbamos a sacar los materiales.
parte de eso también es una ayuda poderosa también con la que contamos por Colciencias. Perfecto, Diana, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Yo creo que igual esas preguntas fueron también bien amplias. De pronto, si alguno también, como decía el profesor Manuel, si alguna de las intervenciones de los demás compañeros, digamos, nos dan algunas pistas frente a eso, pues creo que sería muy interesante. Solamente quiero hacer una prueba. No sé, Paola creo que no está escuchando en este momento las intervenciones. Entonces, creo que en este caso, Diana, seguiríamos pidiendo tu ayuda para las respuestas. Perfecto. Ok. Hay una persona más también que participó en el proyecto conectada en este momento, que es Tatiana Miranda. Creo que entre las dos podríamos, mientras regresa Paola, ir ayudándolos con las preguntas. Perfecto. Fabuloso, perfecto, listo. Muchas gracias a ti, Diana, y a Tatiana, que pues para que podamos ahondar sobre esta experiencia. Muy bien. Entonces, en el orden que estábamos, digamos, que se levantaron las manos, vienen algunas otras preguntas. Yo voy a, si les parece, a dar la palabra a un par o tres personas. Mientras tanto, para con eso recogemos las preguntas de tres personas y damos pues la respuesta o las conversamos posteriormente. Entonces tenemos en primer lugar a María Gabriela Mena. Entonces, María, tienes la palabra, por favor, activa tu micrófono. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Listo. Bueno, buenas noches con todos. Antes de empezar mis preguntas, quiero como poner en contexto de dónde vengo, y es que, bueno, yo soy una de las participantes internacionales y soy de Ecuador. Y estamos empezando a trabajar un proceso de popularización de la ciencia, creando una red de espacios de educación no formal de ciencia y tecnología para promover la innovación. Entonces, realmente todo lo que he escuchado ahora, los casos que pude leer, tan solo comprueban esa idea que yo tenía del adelanto que tiene Colombia en estos temas de popularización de la ciencia, y estoy muy encantada de escuchar todo esto. Entonces, las preguntas que yo tengo van un poco por el lado metodológico de la participación, porque nosotros estamos empezando a desarrollar propuestas, iniciativas que vayan por esa línea de trabajo conjunto y participativo, pero queriendo dar la voz a la comunidad. Entonces, dentro de todo lo explicado ahora, tengo como tres preguntas específicas metodológicas de cómo funcionó esta participación con la gente. Entonces, por un lado, en el tema del preguntario, me surgió esta duda de cómo hicieron para que los niños pierdan el miedo a preguntar. Hablaba justamente Paola de estos problemas con ciertas escuelas que no promueven eso, y en el Ecuador eso es muy común. Entonces sé que me voy a encontrar con eso, no solo a nivel escolar, sino también a nivel de colegios y universitarios. Quisiera saber cuáles fueron esas estrategias. Luego también, sobre la misma idea, cuáles fueron las estrategias con los docentes para el tema de las ruedas pedagógicas, para lograr una verdadera participación, ya que yo tuve ya una experiencia de trabajo con docentes en el Museo del Agua aquí en Quito, en el cual los docentes tuvieron mucha reticencia a participar verdaderamente, pese a que tuvimos un proceso como de 3 o 4 meses de trabajo con ellos. Y finalmente, la pregunta que creo que es la que más duda me generó fue, dentro de este conversatorio que se hizo, yo de lo que pude leer en el caso, sobre todo, entendía que la idea era darles la voz a los niños, más que a los expertos. Entonces, ahora que escuché la conferencia y decían, bueno, los expertos contaban sus historias de vida y los niños preguntaban, quería saber si es que ahí hubo realmente una experiencia en la cual los niños pudieron ser no solamente quienes escuchaban y se alimentaban de los expertos, sino quienes también entregaron como que su conocimiento a los expertos para volver más horizontal este tema de los conversatorios y generar sí esa apropiación, pero también ese reconocimiento a la ciencia que se puede generar desde la cabeza de los participantes. Entonces, por ahí voy a dar mis preguntas. Muchas gracias. Perfecto, María Gabriela, muchas gracias. Entonces, recojamos esas, de pronto entre el equipo, entre Tatiana, Paola y Diana, pueden ir recogiéndolas, y ya ahorita nos dividimos quién las responde.
Entonces demos paso por favor a 2 personas más y después como que hacemos una pequeña, pues las conversamos sobre todas las preguntas, un poco para recoger. Entonces demos paso en este momento a Andrés Torres. Entonces Andrés, que es el siguiente en la lista, tienes la palabra, por favor activa tu micrófono. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias nuevamente por hacernos partícipe de estos eventos y de este espacio tan agradable y tan interesante. Yo solamente tengo realmente podría decir más bien 2 preguntas. Una es respecto a la formación que tenían los docentes que participaron en la rueda de ideas pedagógicas, si eran docentes en su mayoría de básica primaria, de secundaria, y si habían seleccionado algún perfil académico de formación de sus docentes. Y la segunda pregunta, pues también de más que todo de tipo el proceso de cómo se hizo, el porcentaje de colegios públicos y privados que utilizaron para el proyecto. Pregunto esto porque por experiencia pues de algunas actividades que he realizado en el museo para el cual estoy en este momento vinculado, hemos visto que el tema en Medellín de la participación de entidades privadas pues ha sido en el sentido práctico más viable que con las entidades públicas, pero poco a poco las entidades públicas, los colegios del gobierno han ido aumentando pues su interés por recibir propuestas de divulgación de las ciencias. Entonces quería saber en este caso con el Museo del Caribe, con el Zoológico, cuál fue ese porcentaje de entidades públicas y privadas que participaron efectivamente del proyecto. Muchísimas gracias. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias a ti. Muy bien, entonces vamos con una última intervención para cerrar esta ronda, digamos, de la profesora Cecilia Vicentini. Cecilia, entonces, tienes la palabra. ¿Me oyen claro, por favor? Sí, perfecto. Ok. Mi interrogante se vincula mucho con María Gabriela Mena en términos de medición de impacto en los docentes participantes. ¿Tomaron esto como un proyecto que tiene principio y fin o se instalaron capacidades que ellos se apropiaron de esas capacidades que podrían aplicar de manera transversal? ¿O fue simplemente, quito la palabra simplemente, o fue como muchas veces sucede cuando se ejecutan proyectos, que los participantes lo toman como principio y final, aun cuando toda intervención tiene un impacto, hubo medición en una transformación de los docentes con respecto a su visión convencional de lo que es su función? Perfecto, Cecilia, muchas gracias. Muy bien, entonces, si les parece, entonces, creo que ahí ya hay bastantes respuestas. Claramente, pues, podremos tocar todas de manera, pues, por lo menos general. Entonces, les doy la palabra, no sé, Paola, Tatiana o Diana, quién empieza un poco para hablar de estas preguntas. Sí, Diana. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Perfecto. Sí. ¿Aló? Te escuchamos. ¿Aló? Bueno, no sé. Hola, Paola. Hola, vas a responder. Bueno, Bueno, yo conté 6 preguntas, entonces creo que nos vamos a ir un poco turnando, me imagino. yo escuché solo las del final, lo siento, se me perdió la conexión. Ok. Bueno, al principio María Gabriela preguntaba un poco cómo hacer para que los niños que participaron en el proyecto perdieran el miedo a hacer preguntas. Preguntó también cuáles fueron las estrategias que se utilizaron con los docentes
y quería saber un poco más sobre cómo o en qué etapa del proyecto o cómo se involucraron los niños también construyendo parte del proyecto y no simplemente, digamos, acompañando a los expertos. En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo hacer para que los niños pierdan el miedo? Creo que ese fue uno de los mayores retos, lograr que los niños perdieran hacer preguntas, y parte de eso fue el origen de ese taller, precisamente preguntario, porque sabíamos que no es un tema ¿Sí me escuchó? habitual. Sí. ¿Quién habla ahí? Tranquila, continúa, tranquila. Ok, sabemos que no es un tema habitual, e incluso cuando fuimos a los colegios y empezamos a trabajar con los primeros grupos de pilotaje, nos dimos cuenta de que los chicos no están acostumbrados a hacer preguntas por el mismo formato, digamos, de clase muchas veces. Entonces, a través del taller empezamos a variar, sobre todo haciendo como actividades de calentamiento o de rompehielo al principio, para que los chicos se soltaran a hablar simplemente. Y dentro del taller empezamos a hacer como preguntas de diferentes tipos, preguntas bobas, preguntas largas, preguntas difíciles, preguntas fáciles, un poco para que fuéramos haciendo preguntas con ellos simplemente por hacerlas, y el mismo ejercicio nos fuera llevando cada vez a preguntas un poco más, digamos, mejor formuladas. También el mismo taller, en el taller lo que hacíamos era llevar unos objetos que activaban esos nodos de temas de los que queríamos hablar con ellos, pero eran unos objetos, algunos no tan comunes o algunos comunes, y un poco ellos podían empezar a preguntar como qué era eso, cómo funcionaba o para qué servía esto, y eso también nos ayudó mucho a que se sintieran un poco más libres de preguntar, porque no tenían que hacer preguntas científicas, digamos, de entrada, ni utilizar términos raros, sino simplemente partíamos de una experiencia concreta en la que ellos podían basarse para empezar a hacer sus preguntas. La segunda pregunta de María Gabriela es: ¿cuáles fueron las estrategias que empleamos para trabajar con los docentes? Ahí Paola explicó un poco, digamos, una parte de lo que hacíamos. No sé si ella o Tatiana quieren tomar esta pregunta. ¿Aló? Bueno, dentro de las estrategias, pues las estrategias que pensaron desde el inicio del proyecto, nosotros desde la prueba piloto estábamos hablando con docentes, preguntándoles cómo les parecía la actividad. Cuando hicimos la parte de las visitas a todos los colegios antes de comenzar, hablábamos mucho con ellos. El factor empatía y conexión fue algo muy importante como estrategia, que ellos sintieran confianza, que ellos sintieran empatía con el proyecto, que conocieran un poco el proyecto, que opinaran sobre el proyecto. Y bueno, cuando ellos nos hacían algunas sugerencias preliminares a lo que significaba la metodología general que fue presentada ante Conciencias, pues nosotros hicimos cambios a esa metodología. También luego, ya cuando tuvimos la oportunidad también de presentar el proyecto en distintos conversatorios, donde nos daban la oportunidad de contar un poco el proyecto durante la fase de selección, los docentes también participaban, y ya vino el trabajo fuerte ya con los 34 docentes, que fue incorporarlos en las ruedas de ideas pedagógicas, porque ellos ayudaron a construir esta metodología. Ellos estuvieron en las charlas, en los talleres con los docentes, hicimos más o menos unos de 3 a 4 encuentros con los profesores, y también mucha asesoría individual cuando estábamos planeando cada una de las fases. Cualquiera de nosotras podía responder las preguntas de los docentes, nos llamaban por teléfono, y trabajábamos con ellos de mano, pues de tú a tú. Hicieron parte de este proyecto y también son coinvestigadores.
la metodología más fuerte fue la de la rueda de ideas pedagógicas, que era esa oportunidad de sentarnos con ellos. Fue muy difícil porque los docentes tampoco están acostumbrados a que diseñen con nosotros. Entonces, al principio pues no nos iba muy bien con ellos en las ruedas de ideas, porque no tenían muchas ideas o no querían contar las ideas, pero ya poco a poco ellos se fueron apropiando más y bueno, y la participación llegó hasta el punto de que ellos venían en la expedición también, y ellos eran responsables de desarrollar las actividades con nosotros, aquí tanto en el Museo del Caribe como en el Zoológico, y también diseñaron toda la parte de planeación y también diseñaron las ideas que hacían un poco continuar el proyecto, porque bueno, respondiendo también un poco a la pregunta que nos hacían, nosotros el fin del proyecto era dejar capacidad instalada y que el proyecto pudiera dejar estas metodologías como otras formas de generar estrategias para que los niños aprendieran, otros espacios, otros ambientes. Eso fue también un objetivo, como dejar capacidad instalada en los docentes, que para ellos era un poco extraño que el museo llegara hasta allá y como que compartiera estas metodologías que nosotros usamos acá con ellos, y como un poco también qué significaba ser mediador y cómo ellos ocupaban un papel de mediador. Aprovecho y respondo también una pregunta relacionada con el tema de los colegios públicos y privados. Nosotros tuvimos más que todo colegios de estrato 1 y 2, porque no solamente ser público o privado, sino el estrato. Tuvimos colegios de estrato 1 y 2, población vulnerable, eso fue uno de los criterios, población desplazada, niños que no tenían como esta oportunidad nunca habían visitado ni el zoológico ni el museo, entonces para ellos fue una experiencia incluso inolvidable, nunca habían montado un ascensor, entonces la experiencia de ellos pues fue total, desde lo que era la oportunidad de entrar a un ascensor, que fue una de las cosas que llamó mucho la atención en el proyecto, y el porcentaje fue más colegios públicos. Solamente tuvimos, si no estoy mal, 2 colegios privados, pero de estrato 1 y 2, población vulnerable. Le doy la palabra a Diana, no sé, no me acuerdo de más preguntas. Diana, tienes el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ah, Tatiana, sí, perfecto, ¿Aló? te escuchamos perfectamente. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Quizá, bueno, ya Paola y Diana han estado respondiendo las preguntas. Algo que quisiera yo agregar, creo que, bueno, estuve viendo que Paola no pudo hablar del tema de la posvisita. Quizá ahí, bueno, Conexiones es un proyecto en el que cada uno de los participantes va teniendo como la importancia en cada una de las etapas. Pues así lo considero yo. Al inicio, los 2 museos tomábamos como la iniciativa para persuadir, para incentivar, para ilusionar a las personas al trabajo, a los niños, a los maestros, pero cada uno de los participantes, maestros, niños, museos, expertos, van tomando como el liderazgo y el empoderamiento. Entonces, quizás los niños, ellos están transversalmente dando mucho de ellos en cada una de las etapas, pero en la posvisita los niños, ellos se expresaron, tengan las herramientas, tengan el apoyo de sus profesores para mostrar cuáles fueron sus aprendizajes, cuáles fueron sus sentimientos, qué pensamientos tienen con respecto a toda esta experiencia que han vivido. Entonces, respondiendo de pronto a la pregunta que realizaba la primera persona, no recuerdo, la internacional, ella preguntaba sobre eso, como qué sucedió en el conversatorio, porque de pronto los niños preguntaron, más no de pronto se expresaron, pero en ese momento del conversatorio el rol era mostrarles que eran los expertos, que eran esas personas que hacen también ciencia, que como lo decía Paola, no son personas que tienen una bata, que tienen unas gafas, que tienen un laboratorio, sino que que nosotros hacemos ciencia en la cotidianidad. Entonces,
pues eso era lo que yo quería hablarles de la posvisita. En la posvisita los niños se expresaron, mostraron desde sus habilidades y competencias la manera como vivieron la experiencia, hicieron dramatizados, bailes, carteleras, diferentes formas en las que ellos se expresaron, mostraron como toda la experiencia vivida. Entonces, pues eso es lo que yo quería decir. No sé qué Paola y Diana quieran agregarle a esto. Bueno, de repente sobre ese aspecto, como para ilustrar un poco, hay un caso en particular que había puesto ejemplo en otro espacio, y es los niños construían las preguntas. De hecho, todas las preguntas con las que trabajamos con ellos fueron de ellos mismos, o sea, nacieron de ellos. Y luego con esas preguntas hacíamos las visitas. Durante las visitas los niños iban a su manera también creando hipótesis para responder esas preguntas. Sabíamos que ese era el pretexto para esa salida de campo. Y recuerdo mucho un caso en particular de unos niños que preguntaron qué pasa si el corazón deja de latir. Y un poco esa era la pregunta que rondaba durante toda la visita. Y en el zoológico recuerdo que llegamos a un espacio y llegamos a donde estaba el jaguar, y de repente uno de los niños se voltea y dice, pues muy así al que estaba al lado, le dice, pero el jaguar, el corazón le debe latir despacio, porque él no se asusta, o sea, el corazón late rápido cuando uno se asusta, porque él es grande. Y además no tiene que salir corriendo como para huir de otros, entonces no tiene por qué acelerarse el corazón. Y fueron dos cosas que salieron un poco de su propio análisis, y como ese caso, pues muchos otros tantos de las cosas que los niños iban como construyendo durante el proceso. Y parte de eso queda compilado en los diarios de campo que se iban haciendo de cada salida y de cada etapa de trabajo con los niños. Pero digamos, el contenido se iba construyendo precisamente a partir de esas participaciones de ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Entonces, si les parece, pasemos a una ronda de preguntas con las últimas 3 preguntas de las personas que levantaron la mano en su momento. Entonces tenemos a Waldy, Vicente y Gloria, que serían las 3 últimas preguntas de esta sesión. Entonces, Waldy, en este momento que estás la primera en la lista, tienes la palabra. Por favor, activa tu micrófono. Gracias, buenas noches. El primero, en la lista. Bueno, Paola, Diana, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y encontrarlos también en este escenario. Son 2 preguntas básicas, y discúlpenme si de pronto fueron respondidas en algún momento de la intervención, pero bueno, lamentablemente entré un poco tarde a la charla. La primera pregunta tiene que ver con esa rueda de ideas pedagógicas que se realizaron con los docentes, que me parece un ejercicio muy importante. Escucharlos a ellos, escuchar la participación y darle también la oportunidad y la voz de que nos comenten un poquito cómo la pedagogía que más les funciona en el aula de clases, y que de pronto nosotros podamos, o ustedes puedan adaptarla, al proyecto que desarrollan. Entonces la primera pregunta es, ¿pueden mencionar, digamos, la idea más relevante, la idea pedagógica más relevante que ustedes hayan podido aplicar y que haya surgido de esos ejercicios de ruedas de ideas pedagógicas como docentes? Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la evaluabilidad del proyecto. Pues para mí también me genera un caos total en el momento en el que tengo que realizar cualitativamente la evaluación de algunos proyectos de impacto social que se desarrollan en la institución en la que laboro. Entonces siempre es un reto y pues muy importante conocer un poquito el seguimiento que desde el zoológico le viene realizando al proceso, a esa capacidad instalada que se deja con los docentes y de la que hablaban ahorita. Quería como conocer un poco cómo era ese seguimiento final y cómo era la evaluabilidad del proyecto, porque eso es, digamos, de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de dar por finalizado un proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Waldy, perfecto. Muy bien, en ese orden sigamos, digamos, recojamos otras preguntas para ya responderlas finales. Tenemos
en la lista a Vicente Benavides. Vicente, tienes la palabra. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Bueno, un saludo cordial para Paulita, que la conocí en los eventos de la red Lilliput y también en el trabajo que viene realizando ella en la parte ambiental. Como el tiempo está corriendo, voy a ser muy preciso en las preguntas. Primera pregunta: ¿cómo se sostiene el museo y cuántas personas trabajan? Segunda, a raíz de todas estas noticias sobre el fenómeno del Niño y el problema del agua en Santa Marta, yo quisiera que ustedes nos comenten qué mundo temático desarrollan ustedes con el propósito de generar una cultura ambiental. La tercera es esta, que alcancé a escuchar algo que es una preocupación nuestra, y es la siguiente. El 50% de nuestros visitantes son niños de preescolar y de básica primaria. Las exposiciones y los montajes interactivos son prácticamente diseñados para jóvenes, de tal manera que muchas veces hay que cargarlos, hay que levantarlos. Nosotros estamos pensando en crear un espacio que sea al tamaño, a su altura y a la imaginación de los niños. Algo que escuché de ustedes, no sé si nos pudieran como compartir ese pedacito que están haciendo ustedes con los niños. Y finalmente, si la experiencia del museo, del zoológico que tienen ustedes ha generado algún tipo de estrategia que pudiera ser utilizada como secuencia didáctica en la enseñanza de las ciencias o de la biología. Les agradezco muchísimo, muy amables a todos y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, Vicente, eres muy amable. Muy bien. Y recojamos la última pregunta de la sesión, que es de Gloria Estela Cano. Gloria, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Lamentablemente ingresé tarde a la plataforma por problemas técnicos, pero igual tengo como referencia el texto que ustedes pusieron pues en el sistema. Yo trabajo en el Museo de la Universidad de Antioquia. Allí tenemos pues varios programas para poder llegar a este tipo de públicos justamente desde lo que están hablando. Tenemos un proyecto parecido a este que se implementó en el zoológico y en el Museo del Caribe, en donde también llegamos a instituciones educativas de acá en Medellín. Pero entonces tengo como dos preguntas puntuales a las participantes, a las conferencistas, y el primero, si las personas que hicieron la previsita a la institución, que trabajaron con los docentes, que trabajaron con los niños, fueran las mismas personas que acompañaron las rutas y los recorridos durante el museo y durante el zoológico. Lo otro, la segunda pregunta, es qué cambios significativos y de alguna manera diferenciales notaron en los niños durante la posvisita. En la última intervención de Paola, creo, ella lo que de alguna manera sí se logró notar pues como un cambio, un aprendizaje, pero entonces como cositas así puntuales que ustedes hayan sentido que realmente el proyecto durante las 3 fases que se logró enriquecer el proceso, y realmente sí se logró que las percepciones de los niños cambiaran a partir de una previsita y de un recorrido y nuevamente de una posvisita. Muchísimas gracias. Perfecto, Gloria, muchas gracias a ti. Muy bien, entonces esta era la última pregunta. Entonces sí, no sé, Paola, Diana, Tatiana, ¿quién toma la palabra? Bueno, voy a retomar las preguntas de Waldi, que nos preguntaba sobre la rueda de ideas pedagógicas, como contar algún detalle que hubiera sido o alguna idea relevante que hubiera salido de ahí. La rueda, sí, digamos, si el hecho de generar preguntas con los niños fue difícil, también el generar actividades pensándolas fuera del formato de educación formal del aula de clase fue tuvo también sus complicaciones con los profesores. Sin embargo,
de las cosas que creo que nos quedaron allí también por capitalizar y por usar nuevamente es que en grupo funcionan muy bien las cosas. Es decir, en las ruedas de ideas pedagógicas nosotros teníamos grupos de profesores muy diversos, o sea, de diferente formación, porque eran profesores en su mayoría de ciencias naturales o de ciencias sociales, y en esa diversidad también había diversidad de personalidades, de intereses, de caracteres, de todo. Pero una de las cosas que creo que funcionó muy bien es que en esa mezcla y en ese armar grupos siempre encontramos profesores que eran dinamizadores y que tenían muy buenas ideas y nos ayudaban un poco también a motivar y a darle ideas a los demás profesores. Otra cosa que creo que fue importante de esa rueda de ideas pedagógicas es que no trabajaban los profesores solos, ni nosotros con nuestros mediadores de los museos solos. O sea, el hecho de tener ese espacio realmente de encuentro entre estos dos tipos de actores fue muy importante, porque tanto nosotros podíamos darles luces a los profesores sobre cómo usar los espacios y rápidamente ubicarnos como cuáles serían esos lugares o esas exhibiciones que podrían hacer clic con la pregunta que estábamos tratando de explorar con los niños. Ellos también tenían mucha idea de sus grupos y de las cosas que les interesaban y de cómo lograr que los chicos se conectaran más rápidamente con la experiencia. Entonces, creo que es una de las cosas que seguramente seguiremos utilizando y seguiremos tratando de mejorar, porque responde también a una de las necesidades que veíamos, ese estar ciegos los unos a los otros, a las necesidades de los otros, se resuelve muy bien con la rueda de ideas pedagógicas. Y el otro tema que preguntaba Waldy era sobre la evaluabilidad del proyecto, por tener mucho, sobre todo de cualitativo este proyecto. Nosotros también tratamos de medir muchas de las cosas. Entre esos nos queda un banco de preguntas de niños grandísimo, o sea, estamos hablando de miles de preguntas, pero también fuimos monitoreando cada etapa de una forma diferente, íbamos entrevistando a los actores, íbamos pidiéndole a los niños hacer como un mapa de ideas, un mapa de conceptos asociados, y el ver cómo van cambiando esos mapas es otra de las formas de ir evaluando el impacto de todas las sesiones del proyecto. Y también los diarios de campo que íbamos completando con los mediadores iban haciendo en cada visita que se hacía. De todo eso salen esas categorías de las que hablaba Paola, que nos sirven un poco para evaluar la experiencia y para tener allí unos criterios de saber qué impacto estamos teniendo. No sé si Paola alcanzó a escucharlas o quieren agregar algo, Paola o Tatiana. Gracias, Diana. Pues sobre la evaluación quería como compartir un poco las reflexiones nuestras y las posiciones nuestras sobre el tema de la evaluación. Nosotros entendemos la evaluación desde tres enfoques. Evaluamos desde el conocimiento, desde las ideas previas o las concepciones que tienen los niños, las niñas, los visitantes en general antes de cualquier desarrollo. Hacemos evaluaciones diagnósticas iniciales que nos permiten un poco tener un punto de partida de los imaginarios, las creencias, las percepciones, las ideas que tienen, en este caso, los niños y las niñas. Hicimos evaluación también desde la evaluación que te permite formar el programa. Entonces hicimos una evaluación formativa, haciendo pruebas piloto, discutiendo entre nosotros con los profesores cada uno de los instrumentos, los formatos, las experiencias. Y también hicimos evaluación sumativa, comparando antes, después, desde todas las miradas de la sistematización, que es una forma de evaluar desde la investigación cualitativa, y que tiene un enfoque de evaluación comprensivo, que te permite comprender esa práctica. Nosotros no nos interesaba, digamos, y no concebimos una evaluación desde el enfoque tradicional,
bueno, voy a evaluar solamente qué aprendió a nivel de contenido, si sabe más o menos sobre esta información, porque ese no fue el enfoque del proyecto, esas no fueron las metodologías y no fue la intención. Entonces, para nosotros, los aprendizajes también, hablando un poco de otra de las preguntas, estaban enfocados en que nosotros aprendemos, tenemos contenidos desde el punto de vista de los tres planos, desde lo emocional, desde lo social y desde lo cognitivo, y desde allí hacemos evaluación y desde allí nos paramos para desarrollar las experiencias, y eso es algo que queríamos compartir porque es un poco romper el imaginario de que la evaluación se hace al final. No, nosotros la evaluación la hicimos de manera permanente en cada una de las fases, como lo dijo Diana, desde un enfoque de sistematización que nos permitió, fue un trabajo bastante arduo que se puede ver en la sistematización, que es un documento que está con detalle los análisis de absolutamente todo lo que pasó en los distintos momentos, que sí nos permite ver los cambios, pero que nosotros también entendemos la evaluación de impacto de corto plazo, porque evaluaciones de impacto de largo plazo, pues ya estaríamos hablando en temas un poco más complejos a nivel de evaluación. Entonces nuestras evaluaciones de impacto se midieron en la evaluación desde los tres planos, lo que pudimos ver de los cambios, que todo lo que por eso para nosotros fue tan importante descubrir esas categorías que emergieron dentro de las experiencias, porque era una forma de evaluar. A partir de ahí nosotros ya tenemos esas categorías que nos va a permitir evaluar desde los tres planos todas las experiencias educativas. Nosotros además tenemos la concepción de educación no como un proceso que es responsabilidad del museo. O sea, yo ni el Museo del Caribe ni el zoológico tiene la concepción de que la educación, de que a partir de una visita de 2 horas o de 3 sesiones o de 4 sesiones, ya nosotros vamos a tener cambios a nivel de aprendizaje conceptual. O sea, nosotros entendemos la educación como un proceso a largo plazo, como un proceso de toda la vida, donde nosotros, por eso es muy importante el enfoque de ciudad, donde cada entidad museal hace parte de una experiencia de aprendizaje que te va conectando con los aprendizajes previos, y que el entrar aquí es una experiencia individual para cada niño o niña que tiene unos conocimientos previos que trae con unas concepciones que pueden ser erradas, pueden ser incompletas, pueden ser ingenuas, y que de cierta forma la experiencia tanto en el Museo del Caribe como en el zoológico, lo único que le permite es seguir construyendo su propio aprendizaje. Pero nosotros no evaluamos a nivel conceptual de si aprendió o no aprendió, sino desde los tres planos, desde lo que significó la experiencia. Entonces eso es algo muy, muy importante. Las preguntas de Vicente son bastante complejas, tienen que ver mucho más con el tema de mi trabajo ambiental, desde el tema de educación ambiental. Si quiere, Vicente, yo lo llamo con mucho gusto y hablamos, porque pues de pronto ya están cansados, y pues es un tema que se sale un poco de lo que significa la experiencia de conexiones. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias, Paola. Muy bien. En este caso, entonces, bueno, no hay más preguntas. No sé, quisiera, no sé si alguien tiene algún comentario final, quizá, no sé, Cecilia o Manuel, como un comentario de cierre de parte de ustedes. Sí, quisiera hablar. ¿Puedo, Wilmer? Claro, Cecilia. Quisiera felicitar a Paola, a Diana y Tatiana por la exposición. Para mí me crea un deseo profundo de que este tipo de actividad se siguiesen desarrollando en mi país. Considero que las intervenciones producen transformaciones, y que aun cuando se habla de cierre de un proyecto, los procesos humanos nunca cierran, siempre hay un continuo aprendizaje. De manera que la exposición y lo que ellas tres han contestado en las preguntas, para mí ha sido un encuentro de mucho aprendizaje y pues de mucho deseo que esto pueda replicarse no solo en otros ámbitos museales o de
de lugares donde la ciencia reposa a veces pasivamente, sino también en otros lugares de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, perfecto. Bueno, adicional a las palabras de Cecilia, sin duda quisiera felicitar a Paola, Tatiana, Diana. Creo que es una muy interesante experiencia. Quisiera exhortarlas a que publicaran los hallazgos y el proceso, que tengan acceso a otros colectivos y a otros públicos, porque desafortunadamente tenemos poca costumbre de publicar y escribir y poner a circular estas ideas, y solo en estos espacios que son con frecuencia muy reducidos es que tenemos la posibilidad de conocer este tipo de experiencias. Entonces, quiero animarlas a que lo hagan y poner a circular esas ideas para que otras experiencias puedan conocerlas. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Muy bien, yo me uno a todas las palabras de Manuel, de Cecilia y de todos los participantes. Agradecerle a Paola, a Farah, a Diana y a Tatiana toda su participación y pues toda su exposición, que me parece que fue muy, muy relevante. Muchísimas gracias. Creo que todo esto nos va a servir mucho para la sistematización que cada uno está haciendo de su experiencia. Estoy seguro que se recogen ideas pues muy, muy interesantes. Por lo demás, yo creo que pues con esto terminaríamos esta charla, esta interesantísima charla del día de hoy. Recordarles que estos espacios quedan grabados, vamos a disponerlos en el aula virtual para que ustedes los puedan repasar, y bueno, para las personas que no pudieron asistir, que los puedan ver posteriormente. Además, bueno, decirles que ustedes saben que, bueno, estos espacios también se presentan como, pues para intercambios y demás, pero tienen también una bonificación por participación. Entonces, todas las personas, llegamos a tener 40 personas conectadas. Entonces, todas estas personas que participaron en este encuentro el día de hoy tienen 3 puntos de bonificación para el curso, que bueno, todo esto va sumando. Pero si bien creo que más allá de esos 3 puntos, lo interesante de hoy fue toda esta profundidad sobre el caso de conexiones. Por lo que, entonces, bueno, yo creo que con esto nos despedimos. De nuevo, Paola, Diana, Tatiana, Farah, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en lo virtual. La próxima semana ya empezamos el trabajo grupal, así que por ahora ustedes están trabajando en sus estudios de caso, en leerlos y en la sistematización. Y pues bueno, la próxima semana ahí seguimos con nuestras charlas semanales. Muchísimas gracias nuevamente y que estén muy bien, muy buena noche. Hasta luego.